Vamos a continuar precisamente con nuestros participantes, nuestros ponentes internacionales. Ahora vamos a tener precisamente, continuando con España, la participación de un colectivo, en este caso, que está conformado por Aurora Alcaide Ramírez, Salvador Conesa Tejada y Mercedes Galeana Agulló, que precisamente tienen una propuesta bastante interesante vinculada a la creación artística desde la visión humanista, sobre todo en estos tiempos. Voy a resaltar una breve reseña biográfica de cada uno de estos participantes. Por ejemplo, Aurora Alcaide Ramírez, que es artista, investigadora y profesora titular del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Es actualmente directora del Grupo de Investigación Arte y Políticas de Identidad. Es subdirectora de la revista Arte y Políticas de Identidad, coordinadora del Grupo de Innovación Docente de Arte y Desplazamiento, MOVE, editora de la serie Estéticas Migratorias en el Arte Contemporáneo, Editum, e investigadora del proyecto I+D+I, el barrio como escenario de pedagogía crítica y arte colaborativo. Así también es investigadora del proyecto Reset MEN, Laboratorio de Imaginarios para un Paisaje en Crisis. Por otro lado, tenemos a Salvador Conesa Tejada, quien es doctor en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos en la Universidad Politécnica de Valencia, y desde el 2008 es profesor en el área de pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Forma parte del grupo de investigación Prácticas Artísticas Activas y Ciudadanía, en el que colabora en el proyecto de investigación El Barrio como escenario de pedagogías críticas y arte colaborativo, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es coordinador también del Máster Universitario en Producción y Gestión Artística y profesor en el área de pintura. Entre sus exposiciones individuales destaca su participación en la Feria Internacional Arco desde el 2000 al 2004. Mercedes Galeana Agulló, que será parte también de este conversatorio, pues es arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia y doctora en Arquitectura, Edificación, Urbanística y Paisaje por esta misma universidad. Es profesora del grado en Arquitectura y del grado en Ingeniería de Edificación de la UCAM, Universidad Católica de Murcia. Además, es profesora del Máster Universitario en Patología e Intervención en la Edificación de la UCAM, es coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado en Arquitectura y Máster Universitario en Patología e Intervención en la Edificación de la UCAM, y pertenece al Grupo de Investigación TECNOS, Técnicas Arquitectónicas y de la Edificación, desde febrero del 2013. Cuenta con 10 artículos de investigación publicados en revistas indexadas de alto impacto. Cuenta con numerosas ponencias en congresos, tanto nacionales como internacionales, y ha participado en la organización de 2 congresos, uno nacional y otro internacional. Asimismo, participa actualmente en 2 proyectos de investigación financiados y ha obtenido recientemente un sexenio de investigación. Sin más detalles que agregar, pues vamos a darle una cordial bienvenida a nuestros representantes de la Universidad de Murcia. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? En primer lugar, queríamos agradecer a la organización del Congreso que nos haya invitado a participar y a exponer o a presentar el proyecto que desde hace tiempo llevamos desarrollando, que se llama Patrimonio Oral Campello. Tengo que decir que aunque la presentación la vamos a realizar 3 miembros del equipo, es un equipo mucho mayor y de hecho otro de los miembros está conectado y bueno, también le animo a hacer alguna aportación si lo ve conveniente, ¿no? Porque es un equipo bastante grande. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Se ve la presentación? Sí, puede visualizar. Vale. Bien, pues muy bien. Bien, pues el título de la ponencia es Memoria, Arte, Tecnología y Pandemia, el proyecto Patrimonio Oral Campello como caso de estudio. Bien, este proyecto hay que decir que es un proyecto de arte colaborativo que busca la cohesión social a través de la recuperación y puesta a valor de la historia, cultura y la cultura popular local. Es muy importante incidir en ese aspecto colaborativo. Es un proyecto que surge en unión de varias agentes. Uno sería la Universidad de Murcia a través de 2 proyectos de investigación, Espacio Público y Tejido Social,
prácticas colaborativas y arte contemporáneo en tiempo de crisis, que se desarrolló desde el año 2016 al 2018, al que le siguió otro proyecto de investigación y más de maíz, el barrio como escenario de pedagogías críticas y arte colaborativo. Dentro de esos dos proyectos, pues nos encontramos como investigadores, tanto Salvador Conesa como Mercedes Galeana y yo. Por otro lado, otra entidad importante dentro de este proyecto sería el Grupo Salpasa, que es un grupo que lo que pretende es recuperar y poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad del Campello, que es una ciudad que está situada en Alicante. Sobre todo se focaliza en lo que tiene que ver con la danza, la música y bueno, todas las tradiciones, incluso la recuperación del valenciano como lengua vehicular. Y entonces lo que hicimos fue pues, ponernos en contacto con este grupo y para desarrollar este proyecto. A su vez, otro agente implicado es el Ayuntamiento del Campello, porque a través de su Concejalía de Cultura facilitó el encuentro con el Grupo Salpasa y bueno, es un lugar donde después se van a desarrollar distintas actividades. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? Por un lado, como hemos dicho, sería recuperar y poner en valor el patrimonio oral, la cultura popular y la historia local del Campello, a través del testimonio de algunos de sus vecinos octogenarios. Nos centramos sobre todo o principalmente en personas que tienen 80 años o más. Y la idea es hacer una serie de entrevistas con un determinado guión que ahora mostraremos. Otro de los objetivos es utilizar la memoria cultural como herramienta de cohesión entre los habitantes de distintas nacionalidades y generaciones del municipio. Este municipio, ahora lo veremos, es un municipio que ha crecido mucho o que crece mucho durante la época estival, pasa de unos 24.000 habitantes a 100.000 porque recibe gran turismo extranjero. Entonces creemos que a través de este proyecto permitirá a esas personas integrarse más en la sociedad campellera porque, a través del conocimiento de su historia. Por otra parte, realizar una contrahistoria del pueblo, alternativa a la oficial, más inclusiva y plural, trazada a partir de microhistorias personales. Sabemos, ¿no?, que los libros de historia cuentan parte de la historia, pero no toda, porque esa historia se complementa con cada una de las historias personales de las personas que la han vivido, ¿no? Entonces este punto nos parece bastante interesante. Por otro lado, visibilizar el papel de las mujeres en la construcción de la historia del municipio y su rol en la sociedad campellera entre los años 40 y 80 del siglo XX. Nosotros nos estamos focalizando en la historia en ese periodo de tiempo, es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque es un momento en el que en España se suceden, por ejemplo, la Guerra Civil Española, la posguerra, el periodo de transición. Entonces es un momento histórico muy interesante y que pensamos que se debe preservar, se debe recuperar, se debe tener en la mente, porque aunque no sé tanto tiempo de ello, pero bueno, las nuevas generaciones como que desconocen bastante parte de esa historia. Y gracias al testimonio de estas personas mayores, pues bueno, podemos recuperar, ¿no?, parte de esa historia. Por otra parte, rescatar del olvido a personajes ilustres y artes tradicionales, como la construcción de barcos, la elaboración de redes para la pesca. Crear un archivo audiovisual concretado en una página web en donde se pongan en relación los vídeos resultantes de las entrevistas con documentos históricos, fotografías y objetos familiares, audio, imágenes y textos extraídos de los medios de comunicación de la época, etc. La idea final es toda esa información volcarla en una página web. Y aquí es donde entra, ¿no?, el valor de la tecnología para difundir toda esa historia, ponerla al alcance de todo el mundo. De momento esa página web no está desarrollada, pero sí que tenemos como un inicio que sería una página de Instagram donde vamos volcando parte de la información. Otro de los objetivos finales sería, una vez que se ha hecho esa página web, se recopila toda la información, llevar a cabo una muestra en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura del Campello, con todas esas materiales y testimonios que se han recopilado y que sería abierta a la participación de la ciudadanía. Se haría una serie de talleres para completar la historia que nosotros hemos de alguna manera recuperado y que por supuesto está abierta, ¿no? Nunca está cerrada, ¿no? Difusión en las redes sociales de los documentos visuales que hemos elaborado a través de la página de Instagram, que ahora miraremos,
y luego finalmente el proyecto se cerraría con una producción audiovisual de todo el proceso, una especie de documental. Bien, como digo, es un proyecto de arte colaborativo en el que nosotros, los investigadores de la Universidad de Murcia, que pertenecemos tanto a la Facultad de Bellas Artes como a la de Arquitectura de la UCAM, nuestra mirada no es la mirada de artista individual que quiere hacer un proyecto y para ello acude a un determinado grupo para elaborar ese proyecto, sino que nosotros actuamos como una especie de mediadores. Entramos en contacto con el grupo Salpasa y nos dimos cuenta de que ellos tenían una necesidad que era que querían hacer una serie de entrevistas a personas mayores y grabarlas. Entonces nosotros ofrecimos nuestros medios técnicos y aparte le ofrecimos ideas para que ese proyecto creciera. Es decir, que no parte, el proyecto no parte de una idea nuestra, sino que atendemos a una necesidad suya. Y ahí es donde entendemos que comienza el arte colaborativo, ¿no? Porque no es que nosotros propongamos algo, sino que nos sumamos a un proyecto que ya estaba en potencia y que bueno, pues por falta de tiempo, de recursos y de conocimiento a lo mejor técnico, pues no lo habían desarrollado. Bien, el Campello, para quien no lo sepa, es un municipio que se encuentra en el Levante. Bueno, hemos mostrado el mapa de España por si, para que vieseis, ¿no? Como vemos que hay participantes o asistentes en el Congreso de distintos lugares, pues para que veáis dónde está ubicado el Campello. Está en Alicante, en el litoral, como he comentado, tiene una playa bastante extensa y ocuparía, pues bueno, comunica directamente, ¿no? con lo que sería la ciudad de Alicante. Es un municipio que en el año 1901 se independizó de Alicante y que durante el siglo XIX pues, era conocido como la huerta de Alicante, porque sí que tenía fincas como Villamarco que se dedicaban a la agricultura. Pero poco a poco fue cambiando este servicio y lo sustituyó por el de la pesca. Y realmente el Campello, pues, o el ámbito de estudio que nosotros realizamos, que es del siglo XX, pues se dedican sobre todo a los ciudadanos del Campello a lo que sería la pesca. Por eso tenía en aquel momento pues, un puerto pesquero muy importante y también tenía astilleros. Y bueno, aquí mostramos unas imágenes para que veáis cómo el paisaje, ¿no? Estos son los años 50, está arriba, no se ve una vista del puerto, abajo es la tienda del Pi, que es una tienda de ultramarinos, para que veáis un poco la arquitectura y bueno, a qué se dedicaban, y en contraposición unas imágenes de lo que ahora es el Campello. Como veis, ha cambiado totalmente su perfil, es más turístico, el puerto pesquero, que todavía existe, pero ya no tiene esa trascendencia que tenía antiguamente, ha derivado más a un puerto deportivo y es una ciudad que atrae mucho turismo y aquí veis, ¿no? Como bueno, los rascacielos y los grandes edificios que atraen a esos turistas y sus grandes playas, ¿no? Entonces, para que veáis ese cambio, ¿no? en la ciudad. Bien, nosotros hemos realizado una serie de entrevistas de momento hemos realizado 4 entrevistas a José el Cartagenero, a Leonor y Vicentica Gómez, a Paca la de Emilio, hemos puesto el apodo con el que se conoce el pueblo, y a María la Blanca. Como hemos dicho, son todas personas que son mayores de 80 años. Han sido elegidos, bueno, en primer lugar, han sido los miembros del grupo Salpasa los que han elegido a estas personas porque les parecía interesante el testimonio que tenían que aportar. Son personas, por ejemplo, Paca, que regentó una tienda de ultramarinos, primero la regentó su padre, bueno, primero su abuelo, después su padre y después ella. Entonces, claro, estaba en un lugar, estaba en mitad del pueblo, no en la zona de la playa, sino más hacia el interior, y bueno, era un lugar de tránsito donde, bueno, tuvo la oportunidad de conocer a muchísimas personas del pueblo, de personalidades, y de conocer muchas historias que luego nos contó en su entrevista. José el Cartaginero tiene la particularidad de que trabajó como calafate y entonces en su entrevista nos cuenta, bueno, cómo se hacen los barcos, no habla del arte de la pesca, entonces, pues bueno, nos aporta datos muy concretos, ¿no? En relación a la pesca. Leonor y Vicentica Gómez son 2 hermanas, una de ellas, Leonor lamentablemente ya falleció,
Y bueno, ellas... no, perdón, Vicentica, la que falleció, Leonor es la que más habló, que era la más joven, eran hermanas solteras, que, bueno, pues una de ellas, Leonor, se dedicaba a la costura, y bueno, pues nos fueron contando también un poco toda su vida y relacionada con cómo ellos la habían, ¿no?, vivido cerca del Carril La Mar. Y por último, Mariela Blanca, que ella se dedicó a ser ama de casa, al cuidado de su familia, y también estaba vinculada a la pesca. Bueno, lo importante, antes de pasar a lo que sería el guión de la entrevista, es que estaban planificadas hacer algunas más para completar toda esta historia de la ciudad, pero que debido a la pandemia, y aquí es un poco donde también entra esa conexión, ¿no?, con el Congreso, se ha tenido que paralizar el proyecto porque, claro, son personas de una edad que no pueden estar expuestas a, bueno, o que son muy sensibles lo que sea al virus, con lo cual hemos tenido que paralizar todas las entrevistas y nos hemos dado cuenta del valor que tiene, ¿no?, realizar estas grabaciones, porque son personas que ahora están con nosotros, pero que, bueno, que les queda poco tiempo, ¿no?, de estar con nosotros y contarnos, ¿no?, esa historia. Entonces, de ahí el valor que tiene preservar, ¿no?, todo lo que nos tienen que aportar. Entonces, nos hemos dado cuenta de la importancia del proyecto, sobre todo a raíz, ¿no?, de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Y también nos hemos dado cuenta que estas personas hablan o cuentan lo que le ocurre o todo lo que le ocurrió en su infancia, su adolescencia, etcétera, porque ahí se rodean en esa entrevista de personas queridas, de gente conocida. En concreto, la persona que le hace la entrevista es el presidente del Grupo Salpasa, Daniel Alberola, que conoce muy bien sus historias y es capaz, con ese cariño y calor y con las preguntas que le hace, de ayudarles a sacarle toda la información, porque debido a su edad hay algunos que ya que les cuesta, ¿no?, recordar. Entonces necesitan de ese apoyo para hablar. Entonces nos damos cuenta de que, o es una conclusión que hemos llegado en estos días, y es que aunque hoy en día hay muchas herramientas que permiten videoconferencias y el contacto virtual para realizar, por ejemplo, entrevistas, con ellos no funciona. ¿Por qué? Porque necesitan de ese contacto directo, de ese cariño, de esas preguntas, de esa complicidad que la tecnología, pues bueno, no ofrece. Elaboramos un guión, lo elaboraron realmente los miembros del Grupo Salpasa con las preguntas que querían hacerle. Es un guión que es muy abierto, que no está cerrado, porque empezamos a preguntar una serie de cosas y cada entrevista luego discurre de una manera diferente, porque al entrevistado o entrevistada le interesa más unas partes u otras, o tiene más que aportar en un sentido u en otro, o no sé, se cambia. Entonces, continuamente hay que ir volviendo a redirigir, ¿no?, la entrevista. No hay preguntas cerradas, sino que son temas que vamos retomando para tocarlos todos y ver la opinión de cada uno de los entrevistados en función de esas temáticas. Por ejemplo, bueno, siempre se les pide que se presenten, que digan su nombre, fecha de nacimiento, etcétera, su historia de vida, dónde pasó la infancia, adolescencia, adulta, etcétera, la vinculación con el campello, los recuerdos, formas de vida. Entonces, hablar de la pesca, la agricultura y otras artes y oficios y el turismo. También interesa, ¿no?, hablar de las migraciones, qué desplazamiento hay desde y hacia el campello, la educación y la formación, que nos hablen de personajes ilustres, la vinculación con familiares, vecinos y amigos, y la forma de relación en el periodo de estudio, que, ¿no?, de los años 40 a los 80. También, bueno, espacio de encuentro en el campello, porque es importante ver cómo ellos hablan de determinados espacios que ya no existen, ¿no?, y cómo a través de sus memorias se van recuperando, porque incluso a veces ni existen fotografías de estos lugares. Muy importante, pues el recuerdo de la historia, ¿no?, la guerra civil, la dictadura y la transición, el calendario festivo religioso en el campello, cómo celebraban las fiestas y reuniones familiares, las vacaciones, ¿no?, cuando había, y dónde iban. Y luego, sobre todo, bueno, tradición oral, rondallas, cantos, baile. Es muy interesante cuando nos cantan, ¿no?, se animan a cantarnos algo. Un punto muy importante, la gastronomía. Nos hablan de dulces típicos, comidas típicas del campello. Y luego, bueno, otras peculiaridades. Como digo, este es el guión.
y en función del entrevistado, pues la entrevista dura más o menos. Por ejemplo, aquí vemos a Paca, que fue la primera que entrevistamos, y tenía tanto que aportar que la entrevista duró 2 días, porque también, claro, hay que entender que son personas mayores, que se cansan y que hay que ir un poco a su ritmo. Esta es la página de Instagram, que me temo que no se va a conectar. Voy a intentarlo y si no, Salva, a ver si tú puedes compartir tu pantalla. Intenta escapar de la presentación de PowerPoint, a ver si... No se ve, ¿verdad? No, intenta escapar de la presentación de PowerPoint, porque igual está... Vale. Un momento, porque sé que... A ver, ahora... igual... minimiza, a ver... O... Un segundo. Voy a dejar de compartir, así puedo dejar de compartir. A ver. No puedo compartir. Ahora. He dejado de compartir, ¿verdad? Vale, lo intento yo. Sí, ¿lo intento yo? Sí, inténtalo tú. A ver si te sale a ti la... A ti sí te sale, ¿no? Sí. Sí. Lo ves, ¿no, Aurora? Puede verse, sí. Perfecto. Vale. Bueno, pues como hemos dicho, de momento la página web no está lista, pero sí que poco a poco vamos configurando esta página de Instagram y bueno, que se nutre con vídeos de 1 minuto de la entrevista, porque la idea es hacer unas grabaciones de la entrevista que la estamos editando para que no duren más de 40 o 50 minutos. Son entrevistas que están en valenciano, porque al recuperar esa memoria oral era importante recuperarla en el idioma que ellas más cómodos se sentían, que era el valenciano. Entonces, aquí os vamos a poner unos vídeos que están en valenciano, pero nosotros en la entrevista, en las grabaciones que estamos haciendo, vamos a poner subtítulos en castellano para que bueno, se pueda también leer en castellano y se entienda lo que dicen. Se nutre, como he comentado, con vídeos, pero también con fotografías y con... Dale al audio, Salva. Lo pongo, ¿no? Sí. Totes les xiques l'entenen i no me'n volen donar. Per mitja Déu se que la fonteta de pixar. I a tu que t'ha entrat i a mi que m'ha eixit, en esta setmana un novio ben ric, un novio ben ric i un novio ben ric. I a tu que t'ha entrat i a mi que m'ha eixit. Frasquiteta, filla meua, frasquiteta, filla meua, no el cases en llaurador, que el farà collir bajoques i el moriràs de calor. ¿Ya está? Las chicas entienden. Como veis, las entrevistas intentamos hacerlas o bien en su casa, dependiendo bueno, en este caso la hicimos en la tienda del Pi, porque la tienda en sí, como veis, es muy interesante. Entonces, la hicimos la entrevista aquí en el lugar de trabajo de Paca. Otra entrevista la hemos hecho en su casa, para que se vea un poco el entorno, ¿no?, en el que viven, y porque consideramos que bueno, ahí es donde se sienten más cómodos. Cada entrevista, cuando la subimos, le ponemos de qué va, el fragmento, y también pues unos hashtags que luego nos permiten pues, bueno, ver como la entrevista, el guión es el mismo para todos, pero luego nos permite ver qué han dicho cada uno de cada tema, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es una aportación interesante. Y también subimos imágenes que nos van pasando los miembros del grupo Salpasa o los mismos entrevistados. Y bueno, también es importante decir que hay una serie de... La idea es que el pueblo participe, que complete. De hecho, en algunos de los documentos que subimos, pues hacen comentarios, como por ejemplo, había uno en el que se hablaba del carnaval. Ahí, como veis, bueno, pues aparece una persona que nos pasa la letra, una letra que tiene que ver con lo que están diciendo las entrevistadas, Leonor y Vicentica, en relación al Carrer La Mar, que es la calle que está al lado del mar, ¿no?
Entonces, bueno, pues es muy interesante porque van completando esa información. Entonces, se pretende esa interactuación con la gente del pueblo. Vamos a poner algún vídeo más para que veáis los distintos temas que vamos tocando. Por ejemplo, había uno que tenía que ver con la educación. La educación. Creo que era ese. Sí, creo que era ese, sí. Sí. La gent treballava molt. I lo que la mare manava. Què vol dir això de lo que la mare manava? Perquè si no fem una cosa no, agarrem una espardenya i leña. Sí? Bueno. Ai. Perquè, Maria, antes estudiava molt poqueta gent, no? Poqueta, i el metge estava tot, el metge soles, d'un pa concina. I qui estudiava? Estudiava molta gent o no? Estudiava des del principi de que es va acabar la guerra, no, però ja després uno traia les coses bones i se les duien a les escoles i tot això. Bueno, pues aquí, claro, pues habla un poco, ¿no?, de cómo estudian pocas personas y, claro, sobre todo se ve cuando hemos hecho el estudio, pues que las mujeres, sobre todo, pocas iban a la escuela. Solamente iban, pues a lo mejor, mujeres que sí que tenían una posición un poco más elevada, ¿no? También nos hemos dado cuenta que dependiendo de dónde viven unos y otros, pues su vivencia de la historia es bastante distinta. Y eso que el pueblo tampoco es muy grande, pero hay mucha diferencia de los que viven cerca del mar a los que viven como Paca, que vivían más al interior. Ahí veis una imagen en la que se ve pon Salva esa imagen en la que se ve cómo se hace la entrevista, para que veáis, bueno, pues que no están solas, sino que van varios miembros del grupo Salpasa a la entrevista y luego familiares. Entonces hacemos como una reunión y un ambiente, ¿no?, en el que se sienten cómodas, en este caso la entrevistada. Aquí está Daniel Verola, que es el presidente del grupo Salpasa, que es el que hace las entrevistas y el que, bueno, consigue, ¿no?, activar la memoria de estas personas. ¿Cómo vamos, Alba Celis? Porque tenemos que seguir avanzando. Bien, nos quedan algunos 5 o 7 minutos, más o menos. Vale, pues entonces, bueno, os animamos a que indaguéis en la página de Instagram y ahora vamos a pasar a la siguiente parte del proyecto. Justo, por aquí sería, ¿no? Sí. Vale, pues intentaré ser muy breve, a ver si en 10 minutos me diese tiempo. Nada, contar que evidentemente, a pesar de que el enfoque de nuestro proyecto es colaborativo, no dejamos de ser artistas, con lo cual también hemos tratado de, mediante la difusión, darle un enfoque artístico que no solo capte ese documento audiovisual, sino que sea capaz de remover, ¿no?, en el espectador todo aquello que nosotros, cuando hicimos la entrevista, pudimos percibir, ¿no? El medio que utilizamos para ello, bueno, aquí vemos la imagen de Paca y, como bien ha dicho Aurora, el hecho de que no estaba sola, sino que estaba muy acompañada por familiares, gente del pueblo, etcétera. Pues como comentaba, el enfoque que hemos querido darle, enfoque artístico común a todos los entrevistados, es utilizar un medio como es el libro de artista para poder en él capturar o tratar de trasladar todos los aspectos sensitivos, ¿no?, que pudimos captar en todas las entrevistas. El carácter audiovisual está muy bien porque es un documento sensacional, pero cuando estábamos allí no solamente estaba lo audiovisual, estaba ese carácter áptico, táctil, ¿no? La humedad, el olor, la alergia que te provocaba, el polvo que podía haber en la sala, el carácter de la entrevistada que dista o puede distar en un momento dado de lo que puede estar diciendo en la entrevista,
Entonces, todo eso pensamos que un documento interesante sería, como hemos comentado, el libro de artista. Para ello, pues, bueno, documentamos bien, en este caso es la tienda del PI, la tienda que regentaba Paca. Documentamos bien todo lo que había en ella, pues para hacernos eco no solamente de su historia, sino que para hacernos eco visual de todo lo que había en esa tienda, el peso que utilizaba, pues las vírgenes que decoraban, radiocassette, calculadora, es decir, un montón, ¿no?, de imágenes icónicas que detonaban, o al menos sí, que irían a detonar ese carácter artístico que al final pues seguimos teniendo, ¿no?, como artistas. Por un lado estaba todo lo visual, todo lo que representaba en la tienda, y por otro lado, pues para elaborar este libro de artista nos hacíamos eco de pequeñas frases que por su sencillez eran generadoras de ideas aplicables, ¿no?, a ese libro de artista. En este caso, cuando dice en una casa nueva, lo primero que se hacía era un agujero para el pozo y otro para el váter, ¿no? Y efectivamente, comentándolo con una de miembros del grupo, como es Mercedes Galiana, que es arquitecta, que efectivamente siempre es así. Por un lado está el pozo ciego, por otro lado está intentar sacar agua. Su sencillez, o al menos la sencillez con la que lo contaba, dista mucho del concepto de vivienda que tenemos hoy en día, ¿vale? Y nos gustaría, a través de ese libro de artista, poner en valor toda esta serie de testimonios, ¿no? Por otro lado, las mujeres se juntaban en la calle por la tarde, cosa que yo recuerdo de pequeño en el pueblo donde yo vivía, que efectivamente salíamos a la calle, una calle que no era ni siquiera de asfalto, era de tierra, cosían y hacían punto, y cuando acababan el verano hacían los adornos para la calle para fiestas, ¿no? Es decir, coger esos pequeños fragmentos de testimonio y, sumado a todo lo visual y a todo ese carácter sensitivo, tratar de elaborar el libro de artista. Otro enfoque que le dimos al libro de artista fue el de intentar recoger, como ya he dicho antes, toda la documentación que podíamos, y encontramos en la tienda del PI una serie de libros de diarios y libros de cuentas que eran bastante evocadores al menos en su formato y en lo que había en su interior, para poder contar esa historia de Paca de modo visual y escrito, ¿no?, a través del libro de artista. Esta es una de las imágenes de ese libro de cuentas, ¿vale? Alrededor de, ahí tenemos la fecha, 1910 a 1916 creo que era, que no solamente reflejan una serie de números y fechas, reflejan toda una historia, ya que ahí estaban las cuentas de la tienda, lo que iban debiendo, lo que no, se iba sumando, restando, es decir, la vida de cada habitante del pueblo, reflejada en este libro de cuentas. Y aparte de esa microvida, el libro en sí es un documento impresionante, un documento gráfico impresionante, porque estaban esas pequeñas dobleces que luego no se deshacían, estaban esos pequeños errores de tinta, esas simetrías, como vemos a la izquierda, que se generaba por las prisas de no secar la tinta, esos borrones, por lo mismo, por la prisa, o esos borrones, esas huellas humanas que existían, esas pequeñas gotas de tinta que atravesaban varias páginas y que marcaban varias páginas. A la izquierda esa otra simetría, es decir, un montón de documento visual perfecto, ¿no?, como inicio perfecto para poder contar esa historia. Aquí hemos querido poner 4 de las páginas del libro de artista, 6 páginas en total, son dobles páginas,
En este caso, por ejemplo, hemos aprovechado la arroba como unidad de medida de masa para que utilizaban en la tienda, para descontextualizarlo, porque hoy en día evidentemente la arroba tiene otro significado asociado. Pues lo hemos disociado y lo hemos utilizado para significar a rosa, y el servidor, en vez de ser el servidor, hemos puesto el mes de mayo, ¿no? Estas dos páginas estaban dedicadas a lo que Rosa compraba durante ese mes de mayo, y lo hemos simbolizado también a través de la imagen del peso y esa gota de tinta marcada, ¿no? Esta otra hace referencia a la frase que hemos sacado antes, esa casa nueva. Ese 1 hace referencia a esa primera casa nueva que tuvo que ser ese pozo ciego y ese pozo para el agua, ¿no? A través de dos manchas que están sacadas del propio libro, ¿no? El propio libro de artista. Esta vez hemos optado por limpiar completamente la página y editarla. Estas imágenes están editadas pues, bueno, para tener ese carácter, no sé, hemos intentado tener ese carácter transmisor, ¿no? De sentimientos. Y en estas últimas dos páginas aparece de nuevo la imagen que veíamos antes en Instagram, que es la imagen de la tienda del Pi, donde delante había un pino grande que casualmente utilizaban los vecinos para reunirse y acompañar en el velatorio y luego al entierro a los fallecidos del pueblo. Hemos aprovechado el propio grafismo que los familiares de Paca, probablemente su padre o ella misma, hacía en los libros, y una referencia a Pagado, ¿no? Pues en referencia a esa despedida, ¿no? del fallecido. Y bueno, si quieres te doy paso a Aurora para las conclusiones. Intentamos ser breves y así entramos casi en tiempo. Vale. Bueno, antes de comenzar con las conclusiones, pues quería añadir que ese libro de artistas lo que pensamos es hacerlo en físico, porque nos gustaría, o sea, son imágenes trabajadas digitalmente, pero que queremos luego imprimirlas y hacer un libro físico que esté encuadernado como uno de los libros de cuentas. Y nos gustaría, bueno, pues en primer lugar, como ofrecérselo en regalo a Paca, ¿no? Porque al fin y al cabo es un libro que contiene su memoria, pero tamizado, ¿no? Con nuestra propia interpretación, ¿no? De una manera muy poética, ¿no? Entonces es como una especie de devolverle todo lo que ella nos ha aportado. Por otra parte, tendrá una versión digital, totalmente digital, para que pueda también distribuirse de manera online y se pueda acceder fácilmente a él. Y la idea es hacer un libro con cada una de las personas entrevistadas. Cada uno tendrá sus particularidades, su forma y sus páginas, ¿no? Su formato, etcétera, ¿no? Dependiendo de esas experiencias que hemos tenido mientras que hacemos la entrevista. Bien, bueno, pues en cuanto a conclusiones, pues la primera de ellas es que la pandemia en la que estamos inmersos ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la implantación de proyectos dedicados a la documentación del testimonio de nuestros mayores, como comenté al principio. Aunque en los últimos meses ha quedado demostrada la utilidad de diversas aplicaciones que permiten la interactuación virtual síncrona entre diferentes personas, estas no son válidas para realizar entrevistas a personas octogenarias, quienes necesitan de interlocutores reales y de la confianza y tranquilidad que les genera la presencia de caras conocidas, así como del cariño y calor que les proporciona el contacto físico. Por no añadir además que son personas que tecnológicamente pues, bueno, no se manejan bien. La grabación y documentación digital de las entrevistas ha permitido abrir nuevas líneas de trabajo e investigación en torno a la arquitectura y al relato social. Por otra parte, la situación actual hace necesaria, además de la publicación en papel, la difusión digital de los libros de artistas. Estos actúan como contenedores de la memoria de las personas entrevistadas, que es preservada y visibilizada de una forma metafórica y poética al pasar por la mirada del artista. Es decir, si en un principio nos planteamos solamente hacer el libro de artista físico, luego nos hemos dado cuenta que es necesario también hacerlo de manera digital, ¿no? Para que llegue a más personas. Mientras se desarrolla el proyecto, se pone en evidencia la ausencia documental digitalizada necesaria para la reconstrucción de la memoria cultural del municipio. Bueno, nos hemos dado cuenta que hay mucha información sobre el municipio, pero que falta como una manera de ordenarla,
un lugar donde contener toda la información que de momento está muy dispersa. Entonces, bueno, nos hemos dado cuenta de que es todo un campo, ¿no?, por trabajar. Por otra parte, las redes sociales como Instagram permiten compartir la memoria oral individual y generar puntos de encuentro con la memoria colectiva. Hemos visto un ejemplo en el que nosotros subíamos una información y las personas los seguidores de esa página de Instagram, pues hacían comentarios. Y justamente eso es lo que queremos, potenciarlo, ¿no? No tenemos de momento muchos comentarios, pero la idea es esa, ¿no?, potenciarlo. Y que, bueno, nosotros subimos la información a la página, pero la idea es que subir información que también nos aporten esas personas de fuera. Por ejemplo, a veces hemos subido fotografías que nos han enviado, bueno, pues vecinos del pueblo, ¿no?, y que nos han llegado a través del grupo. Por último, los tiempos del arte colaborativo son más pausados que los de las prácticas artísticas individuales, que solo dependen de la disponibilidad e impulso de una única persona. Esto quiere decir, por ejemplo, que al trabajar con tantas personas, pues bueno, no avanzamos tan rápido como nos gustaría. Es un proyecto que se inició en el 2017 y bueno, yo creo que acabará, pasarán 3 o 4 años y seguiremos trabajando en él, porque solamente, por poner un ejemplo, para hacer una entrevista, tardamos más de un mes para que todo el mundo pueda y quedar un día en el que todo el mundo esté disponible, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja solo, como artista individual, pues enseguida se organiza. Cuando trabaja con muchas personas, pues es más complejo. Por otra parte, los recuerdos y la experiencia de las personas entrevistadas difieren en función de diversas variables, como la zona del pueblo en la que han vivido, playa interior, la clase social, el oficio, la situación familiar, de la manera en que la recuerdan, ¿no?, esa historia. Su recuperación y visualización no siempre discurre por lugares compartidos, ¿no? Entonces, esto también es interesante, ¿no?, cómo varía la historia en función de cada persona. Y por último, se constata que es muy importante que el artista se sume a proyectos que ya estén en activo, aportándole sus conocimientos y energía, en lugar de proponer proyectos desde cero, ya que solo así se consigue que el proyecto avance y concluya satisfactoriamente. Pues sin la motivación de los agentes implicados en su realización sería muy difícil tener resultados positivos. Esto lo que quiero decir es que si nosotros de pronto se nos ocurre un proyecto y lo llevamos por ejemplo, al Grupo Salpasa o a otros colectivos o asociaciones del Campello, pues seguramente el proyecto no avanzaría porque nos interesa a nosotros, pero no a ellos. Sin embargo, aquí entendemos que el proyecto sigue adelante porque al final lo que hemos atendido una necesidad que ellos tenían de grabar entrevistas, aunque después nosotros hemos aportado, ¿no?, y hemos sacado del libro artista, hemos hecho otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que por eso también funciona, ¿no?, porque no hemos sumado a ese proyecto que ya estaba activo, ¿no?, de una manera, aunque sea solamente inicial. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Aquí os dejamos nuestro correo. Y bueno, si ahora queréis alguna pregunta a través del chat o de Albacelis, pues con gusto la respondemos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Aurora, Salvador, por participar aquí hoy. Yo la verdad estoy muy contenta siempre de compartir con los docentes y digamos los artistas de Murcia, ¿verdad? En general, pues la verdad que su participación demuestra de una u otra forma la importancia de que el arte permita resaltar esta memoria histórica cultural que menciona, que como incluso resaltan es colectiva, es individual, nos da diferentes perspectivas de sucesos que acontecieron y que no son matizados de la misma forma, pero resaltando de manera particular cómo el arte pues puede hacer más relevante el valor humano en este contexto de pandemia, poniendo también de relieve la importancia de la documentación, que en este caso pues se apoya precisamente en la tecnología, como un recurso para valorizar también el patrimonio. Es decir, los artistas hoy en día es cierto que nos podemos apoyar en la tecnología, pero también hay nuevos retos vinculados a la recuperación, digamos, de estos datos y de este valor. Gracias a ambos y pues a Mercedes, que quizás no se pudo integrar, por enriquecer este congreso. Auguramos muchos éxitos.